Ok, ya estamos en Facebook. Ok, perfecto. Pues muy buenos días, como todos los domingos, en Desayunando en Pijama con Tere Derbez. Ok. Muy buenos días, como todos los domingos, en Desayunando en Pijama con Tere Derbez. Primero agradeciéndole a nuestra queridísima Fuensanta Medina, diplomática y embajadora de carrera por el Servicio Exterior, investigadora en instituciones de desarrollo y políticas sociales, quien hoy nos dará una plática sobre seguridad humana y queremos agradecerle profundamente, así como agradecer a todos ustedes que están con nosotros, el acompañarnos domingo con domingo, recordarles que si pueden pongan un like cuando lo vean en Facebook o en YouTube y agradecer su presencia. Mi querida Juan Santa, te damos todo el micrófono para ti. Muy bien, muchas gracias, Tere. Buenos días a todos. Gracias por estar esta mañana de domingo aquí. Y bueno, vamos a tratar de exponer un tema que ha sido un muy importante, que ha sido un paradigma para lo que nosotros hoy en día vemos, precisamente por el carácter transnacional de los fenómenos y de los problemas, sobre todo. Bueno, esto lo quise hacer porque estamos cumpliendo este año, 2024, 30 años del surgimiento del paradigma de la seguridad humana. Los múltiples y acelerados cambios que han tenido a nivel nacional, internacional durante la última década del siglo pasado han sido impactantes y muy diferentes, y por ello han tenido serias repercusiones en los diversos paradigmas de las ciencias sociales, particularmente en el que se refiere al binomio seguridad y desarrollo. A la desaparición del socialismo real venía a sumarse no solo la falta del equilibrio bipolar, sino también y fundamentalmente el carácter transnacional que revisten prácticamente todos los problemas actuales, como son las crisis financieras, las migraciones, las pandemias, el narcotráfico, el terrorismo internacional y la falta de acciones concretas encaminadas hacia la construcción de la paz. Aunque presente desde antes en el discurso de los organismos internacionales como el Sistema de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados como la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consejo Económico y Social, ECOSOC, y, y la CEPAL, entre otros, fue hasta el año de 1994, con la presentación del informe sobre desarrollo humano, que hablan o se hablan de las nuevas dimensiones de la seguridad humana, que se le dio acogida formal a nivel planetario al concepto de seguridad humana, vinculándolo íntimamente como antaño a la dupla seguridad y desarrollo. ¿Por qué decimos que fue hasta 1994 la acogida planetaria del concepto y del paradigma de la seguridad humana? Como todos nosotros sabemos, el Estado nace por un asunto de la seguridad de los seres humanos. Hoy en día sabemos que hay seguridad nacional, seguridad hemisférica, seguridad humana también. Y luego dentro de estas tres grandes formas de seguridad está la seguridad ciudadana, la seguridad pública, la seguridad económica, etcétera. Bueno, pero ¿qué ocurre? ¿Sí? La idea de la seguridad siempre está, por lo menos hasta 1994 de manera formal, apegada a lo que se refiere al concepto de Estado. Es decir, el Estado es fundamentalmente, por una parte, el garante de la seguridad, pero al propio tiempo es la persona en la que está, la persona o el ente, mejor dicho, donde tiene que radicar la seguridad nacional, la seguridad territorial y la seguridad de gobierno. Es decir, una seguridad basada en el Estado. Y ese es la gran aportación del concepto de seguridad humana. Un desplazamiento del concepto de seguridad basado en el Estado-nación a una seguridad basada en los seres humanos.
en donde los seres humanos y los problemas de los seres humanos tendrán que ser ahora objeto de las políticas públicas. Es decir, sigue siendo muy importante la seguridad nacional, la seguridad del Estado, la seguridad del territorio, la seguridad del gobierno, pero no podemos alcanzar eso si no tenemos además o fundamentalmente la seguridad humana. Bueno, y sigo. Es pertinente destacar que aunque en el paradigma de la seguridad humana cobra fuerza hace 30 años, su presencia data desde la Segunda Guerra Mundial, con un elemento indispensable para la construcción de la paz. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en ella se proclama que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, con lo cual se establece claramente la centralidad del ser humano. Sin embargo, aún antes, las expresiones de libertad, de temor y libertad de la miseria, incorporadas en la Declaración del Atlántico de 1941, fueron utilizadas por primera vez por el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en su discurso del Estado de la Unión en 1941 y en la Carta del Atlántico, justamente suscrita el 14 de agosto del mismo año por el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, y por el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt. Estos conceptos, a criterio de Edward Stetius, secretario de Estado de ese entonces, serían los componentes integrantes de la estrategia de paz en las Naciones Unidas. La batalla por la paz debe ser librada en dos frentes. Fíjense qué interesante. El primer frente es el de la seguridad, en el cual vencer significa conquistar la libertad para vivir sin temor, y el segundo es el frente económico y social, en el cual la victoria significa conquistar libertad para vivir sin miseria, y solo la victoria en ambos frentes puede asegurarse el mundo la paz duradera. Fíjense qué interesante, y así nace el concepto de seguridad. El concepto de seguridad humana tiene tres características. Las personas o los seres humanos debemos de vivir libres de temor, libres de necesidad y con dignidad. Es el trípode del concepto de la seguridad humana. Como se puede observar, esta es la cuestión ética subyacente para reconceptualizar y cambiar el enfoque de seguridad, el cual ya no se fundamenta en las naciones de soberanía, de soberanía, territorialidad y poderío militar tradicionales, sino que hoy en día lograr la libertad para vivir sin temor y sin miseria para el ser humano es la necesidad más apremiante para la construcción de la paz y del desarrollo. También es la base para el establecimiento de los derechos humanos, ya que ambos tienen como raíz común la búsqueda de la dignidad humana. Con una visión mucho más amplia y multidimensional, se reconoció que la seguridad humana continúa siendo una visión etnocéntrica, aunque se considere mucho más positiva y realista. En las 3 últimas décadas, o sea, a 30 años del concepto de seguridad humana, la comunidad internacional se ha ocupado en promover una comprensión más amplia de la seguridad, con aportaciones de los gobiernos, académicos, grupos de la sociedad civil y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. El concepto conocido como seguridad reorienta la atención de los estados y de la comunidad internacional hacia la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de las personas, base para alcanzar la paz, el desarrollo y el progreso humano. En sentido estricto, es un enfoque ético y filosófico basado no solo en la reducción de los riesgos y de las vulnerabilidades del ser humano que ponen en peligro su vida y su bienestar. Además, da cuenta de un deber ser que va en la búsqueda de la construcción teórica y práctica de mejores condiciones de vida para millones de seres humanos que hoy en día siguen viviendo con miedo, pobreza y exclusión. Como ya hemos dicho, durante la Conferencia Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
de 1994, con base en el documento sobre desarrollo humano, se habló de manera sistemática de la seguridad humana, desplazando a la seguridad nacional y al Estado-nación como eje rector de la seguridad, al poner al individuo en el centro de la atención de este nuevo concepto. El Sistema de Naciones Unidas, bajo la dirección del entonces secretario general Kofi Annan en 1997, junto con un grupo de países encabezados por Canadá, Japón y Noruega, se dieron a la tarea de adoptar el concepto de seguridad, no solo como un principio ético filosófico, sino también como un instrumento para prevenir y resolver los grandes retos de la humanidad hacia el nuevo siglo, mismos que en buena parte quedaron registrados en los compromisos del milenio del año 2000, y aquí hago un paréntesis. Yo me empiezo a meter en este tema de la seguridad humana, porque siendo ministro jefe de Cancillería en Canadá, tuve el enorme privilegio de negociar parte de la Convención de Ottawa contra minas antipersonal en 1997, que fue una iniciativa de Lord Ashworthy, que era secretario de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, porque en Canadá van juntos estas dos materias, la política exterior y el comercio internacional. Y entonces ahí empiezo a ver concretamente la aplicación de este concepto en su versión quizá más restringida, porque después toda la guerra de los Balcanes hay dos tipos de paradigma de la seguridad humana. Es la visión restringida, que es la responsabilidad de proteger, pero que esa visión de alguna manera permite la intervención de otro Estado-nación o de otro Estado-nación en algún problema específico, porque se tiene aparentemente o no aparentemente la responsabilidad de proteger al ser humano. Y esta otra visión, la visión ampliada, que es la que nos interesa a nosotros, que tiene 7 dimensiones y que nos da cuenta de un desarrollo de los seres humanos en libertad. Y cuando digo en libertad, me refiero precisamente a vivir libres de temor, libres de necesidad y libres y con dignidad. Entonces es ahí como yo me empiezo a involucrar en este concepto de la seguridad humana, y luego finalmente, como todos ustedes saben, en 1997 se firma la Convención de Ottawa contra minas antipersonal, y ya empieza, o por decir algo, la suscripción del tratado a nivel planetario, y que particularmente la princesa de Gales, Lady Di, acoge con mucho entusiasmo y con mucho interés, y ustedes saben que viaja a África y que viaja en general alrededor del mundo precisamente para convencer a los países y a los pueblos de la pertinencia de ser suscriptor de la Convención de Ottawa contra minas antipersonal. Bueno, entonces así me involucro yo, y en 1997, como les decía, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, lo asume también como un principio ético y filosófico, y como un instrumento para prevenir y resolver los grandes retos de la humanidad hacia el nuevo siglo, mismos que en buena parte quedaron establecidos en los compromisos del milenio del año 2000. A principios del siglo XXI, se establece la Comisión de Seguridad Humana como un órgano independiente presidido conjuntamente por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, la japonesa Sadako Ogata, que desgraciadamente ya no vive, y el Premio Nobel de Economía 1998, Amartya Sen, para movilizar el apoyo de la comunidad internacional en la promoción y comprensión de este nuevo enfoque. A pesar de lo amplio que puede parecer el concepto de seguridad humana en sus 2 dimensiones, libertad frente al temor y freedom from fear, y libertad frente a la necesidad, freedom from want, su importancia radica en que está dirigido a las personas, es integral y multisectorial, contextualizado y de carácter preventivo, pero también resolutivo. Así, el concepto de seguridad humana reorienta la atención de los estados y de la comunidad internacional hacia una nueva concepción del desarrollo,
donde están presentes la supervivencia, los medios de subsistencia, los derechos humanos y la dignidad de la persona como la base para alcanzar la paz, el desarrollo y el progreso de la humanidad. Si bien el concepto está aún en construcción, también es cierto que su contenido ético ha despertado un gran interés dentro de la comunidad internacional, tanto de los estados nacionales como de los organismos no gubernamentales, ciertos grupos de la sociedad civil y de los académicos. Su desarrollo y aplicación está orientado a prever y resolver los grandes desafíos que hoy enfrenta la humanidad. Sin embargo, a pesar de las características que posee y de ser una política centrada en las personas, ha de entenderse como una política de Estado basada en la cooperación internacional multilateral, en el análisis multidimensional y en la planificación interdisciplinaria, cuyas orientaciones son a la vez preventivas y resolutivas. Es decir, el Estado-nación sigue siendo el principal garante de la seguridad. Así como el Estado-nación nace por un asunto de seguridad y se asocian los primeros hombres para poderse defender de otros hombres y de la naturaleza, y entonces empiezan a aparecer los estados y finalmente empiezan ya muy fuerte los estados nacionales. Ustedes saben que uno de los estados nacionales que casi al final aparece es el Estado italiano, ¿no? Y justamente Maquiavelo, ¿sí? Que le da al príncipe todas estas herramientas que le habla de los ejércitos pues no de sicarios en aquel momento, pero de los ejércitos extranjeros, pero que estén bajo la dirección del príncipe para que puedan ganar territorio y para que no sea la población italiana la que ofrende su vida para conseguir la unificación del Estado italiano, y finalmente es uno de los últimos estados que logran ya la unificación. Bueno, el caso de Alemania es otra historia, ¿no? Pero porque el caso de Alemania se ha dividido 3 veces y se ha vuelto a reunir otras 3 veces. Pero particularmente la cuestión del Estado Nacional italiano es uno de los últimos estados, pero que además, como todos los estados, tienen el privilegio del uso de la fuerza, ¿sí? Entonces, esto es lo que caracteriza a los estados nacionales, y por supuesto, en esta concepción, pues es muy importante el territorio, la fuerza militar y el gobierno, ¿sí? Sin embargo, la seguridad humana, aunque sigue siendo una responsabilidad del Estado a través de sus políticas públicas, porque el Estado, como garante de la seguridad, pues no solamente tiene que garantizar la seguridad nacional y la seguridad territorial y la seguridad del gobierno, sino ahora se desplaza este centro, este foco de atención de la seguridad hacia la seguridad de las personas. Es decir, cuáles son las necesidades reales de las personas que conforman ese Estado-nación. Bueno, bajo cualquiera de sus dimensiones, en su versión amplia o restringida, de las que yo ya les hablé, la seguridad humana supone una aproximación ética al problema del desarrollo y un valioso instrumento en la elaboración y evaluación de las políticas públicas. En el informe de Naciones Unidas de principios de siglo, las dimensiones de la seguridad humana enfatizaron 3 elementos importantes a fin de traducir el concepto de seguridad humana en acciones concretas. ¿Cuáles fueron estos? Tanto en los estados nacionales como en los organismos internacionales, las colectividades y los diversos grupos de la sociedad civil, decimos, la seguridad nacional tiene la seguridad humana tiene la necesidad de apoyarse en una sólida base ética, formada por valores comunes que conduzcan al compromiso de proteger la dignidad humana, elemento clave de la seguridad humana. Respaldar esa dimensión ética a través de la creación y aprovechamiento
de instrumentos normativos, tanto nuevos como los ya existentes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es, por supuesto, el elemento fundamental para que las personas puedan vivir con dignidad. Pero además, hoy en día hay una serie de otros convenciones, acuerdos que también tienen que ver con la dignidad humana, que son, por ejemplo, el derecho a la alimentación. En el caso de México, en el 2011 fue transformada nuestra Constitución, y si ustedes ven, ahí está ya el derecho a la alimentación. Durante muchos años estuvo el derecho a la educación elemental, pero bueno, ahora ya está el derecho a la alimentación, y de hecho el concepto de seguridad alimentaria es anterior al concepto de seguridad humana, pero eso, si quieren, se los platico más adelante. Bueno, entonces hay que respaldar esa dimensión ética a través de la creación y aprovechamiento de instrumentos normativos, tanto nuevos como los ya existentes, al servicio de la seguridad humana, en particular garantizando la plena aplicación y protección y promoción de los derechos humanos. La necesidad, este es el tercer elemento, de reforzar el componente de educación y desarrollo humano, centrándose en cuestiones como la educación para la paz, el desarrollo sostenible y la formación sobre los derechos humanos y la ampliación de la democracia. Yo, con esta cosa de la aparición tan fuerte y tan, digamos, tan seguida de la inteligencia artificial, yo me voy a poner a estudiar, porque me inquieta profundamente, que yo no sé si va en contra justamente del desarrollo humano. Yo lo que estoy viendo es que hay un profundo desplazamiento del ser humano de una serie de actividades gracias a la inteligencia artificial. Y yo no sé, yo creo que de alguna manera la inteligencia artificial nos posibilita cierto desarrollo humano, pero al propio tiempo incide de manera negativa en el desarrollo humano, o todavía peor, direcciona mucho el desarrollo humano. Y yo no sé si en este sentido podemos hablar de libertad, ¿sí? Porque una cosa es, y yo se lo agradezco a la inteligencia artificial y a quien creó estas máquinas, que podamos estar hoy en la mañana comunicándonos en diversas latitudes, pero al propio tiempo, ¿sí? Lo que pasó antier con la caída a nivel planetario de Microsoft nos hace, o nos debería de hacer, muy Reflexiona. conscientes de la fragilidad que el ser humano tiene frente a la seguridad, frente a la inteligencia artificial. ¿Sí? Y yo no quiero pensar en la energía nuclear, porque entonces dejo de dormir para siempre, ¿sí? Porque este tipo de cosas, insisto, nos deben de hacer muy conscientes de lo que realmente significa la inteligencia artificial, tanto para lo bueno como para lo malo, y que el ser humano no puede ser, no debe ser tan dependiente de la inteligencia artificial en un momento dado. Bueno, esa es mi manera de pensar. Como dijera mi hermana, tú eres muy decimonónica. Sí, yo soy totalmente siglo XIX. Nací en el 20, pero soy lo de menos. Bueno, de acuerdo con la UNESCO, son 3 los factores que estarían ayudando a redefinir la seguridad en esta etapa global. El primer factor es que los conflictos ya no ocurren tanto entre estados nacionales como en el interior de cada estado. El segundo factor es que no puede haber seguridad internacional cuando la paz en cada entidad nacional es incierta, y al mismo tiempo no puede haber seguridad nacional sin un contexto de paz a nivel internacional. Asimismo, el tercer elemento se refiere al componente militar de la seguridad, ya que con la globalización y el fin del mundo bipolar, esta forma de las políticas de seguridad urgentes, considerando particularmente que la paz cada día depende más del desarrollo, y que la seguridad de los recursos y la protección del medio ambiente son indispensables para la sobrevivencia de la especie humana. ¿Cuáles han sido las aportaciones del paradigma de seguridad humana a nivel global? Bueno, pues como ya dijimos, durante la cumbre del milenio,
en 2001, el entonces secretario general Kofi Annan exhortó a la comunidad internacional a llevar adelante como objetivos del nuevo milenio los programas de libertad para vivir sin temor y de libertad para vivir sin necesidad en el marco de las acciones, que las Naciones Unidas enfocaron para encontrar respuestas mejores a los retos presentes y futuros, y ahí es donde nacen los famosos compromisos del milenio que terminan en el 2015. Como contribución a este esfuerzo, también se estableció la Comisión Independiente para la Seguridad Humana. Dicha comisión, en un lapso relativamente corto, ha avanzado sustancialmente en la aplicación de este enfoque para resolver graves problemas a lo largo y ancho del mundo, en especial en los países del llamado tercer mundo. Aunque no menos importantes ha sido su presencia en los países desarrollados o de desarrollo medio, que a finales del siglo pasado y principios del actual han tenido que afrontar una diversidad de problemas, siendo el resurgimiento de las identidades, de los nacionalismos y actos terroristas los más apremiantes. Bueno, la guerra de los Balcanes precisamente, ¿no? Muchos de los estudiosos y promotores de este nuevo enfoque aseguran que hoy en día todavía no existe unanimidad respecto a las fuentes de inseguridad de las que debe ser protegido el ser humano. Algunas posturas se inclinan por una versión reducida de la seguridad humana, que estaría comprendida básicamente en la libertad frente al temor, y que se refiere a la eliminación de la amenaza y del uso de la fuerza y la violencia, ¿sí? Que es el aspecto militar sobre todo. En tanto que la otra visión, la visión ampliada de la seguridad humana, debe caracterizarse por una concepción más amplia de la libertad frente a la necesidad. Esta segunda concepción considera, y aquí vienen las 7 dimensiones clásicas de la seguridad humana, que las necesidades básicas del individuo en términos económicos, alimentarios, sociales, sanitarios, medioambientales y políticos. De hecho, sus simpatizantes se inclinan hacia la necesidad de establecer un marco teórico y jurídico a fin de crear relaciones más justas y equitativas entre los estados nacionales que regulen sus relaciones comerciales, la generación de riqueza mundial, así como el aseguramiento y promoción de los derechos humanos enfocados a concretar los estándares sociales y económicos mínimos. Yo espero que el señor candidato republicano en algún momento alguien le diga que existe este paradigma, ¿sí? Y cómo se puede construir la paz a partir de esta aplicación teórico-filosófica de este paradigma. Esta segunda concepción de alguna manera está inspirada en la teoría de Amartya Sen sobre el fortalecimiento de las capacidades y su vinculación con un mayor ejercicio de la libertad. Justamente, Amartya Sen, precisamente por eso Kofi Annan lo manda a llamar, porque Amartya Sen tiene todo un postulado sobre el fortalecimiento de las capacidades del ser humano, ¿sí? Y ese fortalecimiento de las capacidades a través de las 7 dimensiones, a través del cuidado de las 7 dimensiones del ser humano, justamente no solamente fortalece sus capacidades, sino también su resiliencia de los problemas que hoy tiene que afrontar la humanidad, que no son pocos. Entonces, Amartya Sen habla de esto, pero que todo esto tiene que ser como ejercicio de la libertad. En esta segunda concepción, de alguna manera está inspirada, como yo les digo, en la teoría de Amartya Sen. Al propio tiempo, el fortalecimiento de las capacidades nos lleva a la búsqueda de la resiliencia frente a los riesgos y a las amenazas de la seguridad. Hacia el año 2015, con el vencimiento del plazo establecido en los objetivos del milenio, se realizaron algunas observaciones a la agenda planetaria. Entre las más significativas se encontraron la falta de atención a las disparidades existentes entre países para alcanzar las metas establecidas y los obstáculos que surgieron, los cuales no estaban contemplados dentro del programa. Producto de la evaluación realizada a los ODM, a los compromisos del milenio, es que la Agenda 2030 o los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para el desarrollo sostenible han privilegiado un enfoque más integral y de mayor alcance, al establecerse 17 objetivos con diversas metas en cada uno de ellos.
La nueva agenda demanda un mayor apoyo y recursos, además de establecerse una vinculación entre los diferentes retos y privilegiar la equidad en la concreción de las metas, al enfatizar que las personas más vulnerables de la sociedad deberían tener las mismas oportunidades para vivir en bienestar y dignidad, reitera la concepción ya enunciada de la seguridad humana. Pero avanzar hacia sociedades resilientes nos conduce a identificar aquellas amenazas a la seguridad humana que han estado presentes en las historias de cada país, porque no todos tenemos la misma historia, así como su relación con el contexto internacional. Así, es posible identificar problemáticas comunes en los países latinoamericanos, tales como una endeble democracia, que se extiende a sus instituciones, corrupción, desigualdad, incremento de la pobreza, migración, delincuencia transnacional, inseguridad, violación de los derechos humanos, entre otros. Todos sabemos, porque para nadie es nuevo, que el mayor problema de América Latina hoy en día es la violencia. A partir de la violencia que están viviendo nuestras sociedades, y desde luego, pues un caso muy lamentable es el caso de México. Está habiendo una serie de personas desplazadas. En otro momento, el factor económico fue muy importante para el desplazamiento de los seres humanos. Hoy en día, también el factor de la violencia está siendo muy importante y yo creo que muy pronto vamos a ver también desplazamientos humanos por el asunto del medio ambiente y del calentamiento global, que ya estamos viéndolos, pero los vamos a ver de manera mucho más grave en los próximos años. Bueno, ¿dónde estamos? Según el informe de Naciones Unidas y el informe nacional voluntario de 2021, el informe nacional voluntario es el informe de México que hace sobre su desarrollo de los objetivos del desarrollo sostenible, de los famosos ODS. México aún no logra el cumplimiento total de ninguno de los objetivos, de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. De hecho, presenta un avance aproximado de 60% en 3 aspectos fundamentales: educación, no sé cómo, porque ya la prueba PISA, pues adiós; agua limpia y saneamiento, que es el ODS 6, y ciudades y comunidades sostenibles, que es el objetivo 11. Bueno, aunque la Agenda 2030 podríamos considerarla, ¿ya nos fuimos? No. Aunque la Agenda 2030 podríamos considerarla como un hilo conductor o como la hoja de ruta para lograr un importante avance, particularmente en el caso de América Latina, las circunstancias y consecuencias planteadas por la pandemia del COVID-19 hablan de un retroceso importante de la región, aproximadamente 25 años, aun cuando algunos estados nacionales de la región han entendido de la mejor manera posible los temas prioritarios que componen la agenda, tales como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones y un crecimiento económico inclusivo, con trabajo decente y no precarizado para todos, así como de manera muy señalada el cuidado del agua y del medio ambiente en general. En este mismo orden de ideas, a mi juicio, sí es aún un paradigma en construcción la seguridad humana, porque a las 7 dimensiones clásicas que plantea se han venido a sumar algunas otras muy importantes, como serían las cuestiones de género, las cuestiones culturales, el uso y la legislación sobre las nuevas tecnologías, específicamente los casos de la ciberseguridad y de manera inquietante el caso de la inteligencia artificial. La contribución final del paradigma de la seguridad humana podemos considerar que es poner a las personas en el centro de la acción y de las políticas públicas. En el análisis final, la seguridad humana es un niño que no murió, una enfermedad que no se propagó, un trabajo que no se perdió, una tensión étnica que no desembocó en violencia. Es una preocupación sobre la vida y de la dignidad humana. Muchas gracias. Pues muy bien, mi querida Fuensanta. Nos pusiste el dedo en la llaga. Primero voy a abrir al público a ver
quiénes tienen o qué preguntas tienen y hacemos un diálogo entre todos. Claro, con mucho gusto. A mí me inquietan muchísimas cosas de lo que has platicado, que además creo que nos inquietan a la mayoría. Claro, Una de ellas, como lo comentas, es la violencia, la otra es la migración, sobre todo en nuestro país, en nuestro querido México. sí. O sea, híjole, es la pregunta de los 64,000. ¿Cómo debería, ahora sí que papá gobierno, el lograr que todo eso ¿cómo paramos la migración? ¿Cómo hacemos que haya una seguridad humana? Ujú. Ese ¿Qué es nos sugieres? Si fueras tu presidenta, ¿qué Mira, harías? yo creo que yo siempre he pensado, voy a empezar por el caso de la migración y de la seguridad económica, si te parece, Tere. Sí, Lo que tú dices, mira, em, nosotros en 1990, voy a hacer un poco de historia, en mayo de 1990, Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, se da la tarea muy fuerte de concretar un acuerdo comercial con los Estados Unidos primero y después con Canadá. Bueno, y entonces emprendemos ahí una aventura que finalmente tuvo un final feliz. Y el 1 de enero de 1994, mientras en Las Margaritas estaba el movimiento, mientras explotaba el movimiento zapatista de liberación nacional, entraba en vigor el famoso Tratado de Libre Comercio para América del Norte, bueno, el TELCAN. Ese tratado, de alguna manera, sí, era no solamente, yo siempre lo he dicho, no era solamente un acuerdo comercial, era inscribir a México directamente y de manera ya muy específica en el cinturón de la seguridad nacional de Estados Unidos, por una serie de circunstancias. Las circunstancias comerciales, que ahora lo estamos viendo, pero también las circunstancias que tenía que ver con la seguridad nacional de los dos países. Era muy interesante que cuando yo tuve el enorme privilegio de estar en Washington, cuando se firmó el TLC, y era muy interesante ir, ¿sí?, al Congreso de los Estados Unidos a escuchar los debates previos al TLC, previo a la firma ya del TLC, y que ahí, sobre todo en el Senado, se interesaban por otras cosas que nada tenía que ver con el comercio, ¿no? Y entonces estaban hablando los legisladores estadounidenses sobre los derechos humanos, sobre la migración, sobre el narcotráfico, sobre el medio ambiente, para ver la pertinencia de llegar a un acuerdo comercial como lo conocimos. Bueno, ¿a qué voy? Si esto es así, ¿sí?, entonces América del Norte, ¿sí?, debería ya estarse preocupando por ser el bono demográfico de América del Norte, porque no nada más es el bono de México, también es el bono de Estados Unidos y de alguna manera de Canadá. Aprovechar este bono demográfico, aprovechar que México ahora, de manera muy señalada, también es país de tránsito, ¿sí?, para llegar a los Estados Unidos y hacer una gran comunidad laboral de América del Norte. Si a mí me preguntaran, yo eso haría, ¿sí? Haría o trataría de hacer desarrollo humano en los trabajadores migratorios y no migratorios para hacer de América del Norte una fuerza laboral altamente especializada, altamente competitiva, altamente calificada, ¿sí?, que nos permitiera ser una potencia como América del Norte, como alguna vez se pensó. Si tenemos la mayor potencia del mundo, porque sigue siendo, a pesar de China, ¿sí?, entonces aprovechar esa vecindad con México, pero también Estados Unidos aprovechar esa vecindad con México, ¿sí? Entonces, más bien en México aprovecharlo con Estados Unidos y Estados Unidos con México. Y entonces, y con Canadá. Canadá tiene lo que no tiene quizá los otros dos países, o no lo tiene por lo menos en ese grado, no los recursos acuáticos, recursos naturales. Canadá es la reserva más grande de agua
sobre el planeta. ¿Sí? Por eso, precisamente en 1987, nada tonto, el presidente estadounidense llega a un acuerdo con el entonces primer ministro, que ahorita se me ve el nombre, el que sigue de Pierre Trudeau. Trudeau. Sí, no, ya había No, acabado bueno, Trudeau, pues, el que sigue de Trudeau. sí. Y llegan a un acuerdo comercial, pero llegan a un acuerdo comercial por los recursos hídricos del Canadá, ¿sí? Entonces, aprovechar todo esto y hacer de América del Norte un gran mercado laboral. Es decir, ahora México ya está empezando a hacer algo, pero no es el gobierno de México, ya hay que decirlo. Son los empresarios mexicanos que ya están empezando a tomar asilados, porque una cosa es el refugiado, otra cosa es el asilado y otra cosa es el migrante. Bueno, pero muchos asilados que están buscando el asilo estadounidense y que se están quedando en México, nada tontos, porque bueno, yo no debería decir esto, pero la forma de vida en los Estados Unidos es bastante monótona, ¿sí? Y para un haitiano, pues así como que tú digas, ay, qué padre, no. Entonces, tienen más que ver con nosotros que con la forma de ser, que con la cultura de Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando? Los OXXO, los transportes, están empezando a darles oportunidad a los haitianos. Las empresas, por ejemplo, en San Luis Potosí, están entrando a la empresa privada. Como no hay mano de obra mexicana, porque los programas sociales, ¿sí? Nos están haciendo el gran favor de que hay familias completas que tienen 5 programas sociales y yo para qué entonces voy a trabajar si gano dinero sin trabajar. Nos Entonces, están haciendo flojos. claro, por supuesto, y luego dicen que el que tiene la culpa es el expresidente Fox. No, es cierto, estamos haciendo jóvenes que no necesariamente tienen que trabajar para vivir. Bueno, pues el venezolano que llega, que sí tiene que trabajar para vivir, el ecuatoriano que llega, que sí tiene que trabajar para vivir, ese se está yendo a las armadoras, se está yendo a las otras empresas que tienen que ver también con las armadoras. Entonces yo sería un problema, la migración la vería como un asunto global que nos permitiera a América del Norte realmente ser una gran potencia a nivel de desarrollo humano, por lo menos para ciertas cuestiones especializadas que el consumo requiere. ¿Sí? Eso sería mi punto. Yo creo que si esto se logra, y voy a tu segunda pregunta, Tere, la violencia. Mira, el otro día hablando con mi asistente de investigación, me dice de manera muy sencilla, me dice, ay, maestra, en mi colonia había pues unos pandilleritos, dice, unos pandilleritos. Y entonces un señor que tenía una fábrica, yo no sé si era panadero, pero una cosa, era una fábrica, era una cuestión familiar, ¿no? Dice, necesitaba trabajadores. Y entonces mandó llamar a 3 o 4 o 5 de los pandilleros y les ofreció un sueldo más o menos bueno. Pues los pandilleros se integraron a la fábrica del señor y se empezó a acabar el pandillerismo. Y no es, la gran política pública, pero esto se puede a nivel micro, ¿sí? A nivel micro ir viendo, a ver, no, yo no sé si se pudiera, ¿cómo diríamos? Ver estos chicos de los 12, 13 años que están siendo desgraciadamente reclutados por el narcotráfico y empezar a ofrecerles otras formas de vida, ¿sí? Pero ofrecérselas de veras, ¿no? No decir, ahí va el programa y pues que lo agarre quien quiera, ¿no? O que pueda, no, a ofrecerles a esos chicos otras formas de vida. Eso sería lo que haría yo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que mucha de la violencia, sobre todo en el país y en todos los países, Sí, es carestía económica. Punto. sí, O sea, sí. si no tengo que comer, pues voy y me robo el pan, ¿verdad? No va a haber de Pues otra. sí, o si tengo una Me persona muero enferma y yo necesito curarla, pues voy y a y ver voy a ver qué hago. si a mí el Chapo me resuelve el problema de las medicinas de mi madre con cáncer, pues voy y veo al Chapo.
así es totalmente. Bueno, pues vamos a ver, por ahí teníamos varias preguntas, si no me equivoco. Raúl, creo que una de ellas era tuya, si nos puedes hacerlas. Sí, bueno, a ver si la embajadora nos podía comentar su opinión acerca de las recientes declaraciones de Donald Trump acerca de los migrantes, que los Ujú. califica como ladrones y causantes de la violencia y tráfico de drogas allá en Estados Unidos. Sí. Entonces, siento que esto de ganar él, que es lo más probable, eh, pues no abonaría a lo que usted está comentando ahorita, ¿no? De su integración al sistema económico de nuestras sociedades, tanto de México como de Estados Unidos. Es correcto lo que usted dice, pero yo le voy a decir una cosa, y creo que todos vamos a estar de acuerdo. Quizá de manera más señalada, más sarcástica, más fea, si le quieres poner, es lo que está diciendo el candidato Trump. Pero si ustedes ven y se van hace 25 años, los temas siguen siendo los mismos. Sí. Hace 25 años era migración, hace 25 años era petróleo, hidrocarburos, y hace 25 años era seguridad. ¿Sí? No se ha avanzado sustantivamente en la agenda bilateral. Absolutamente no. ¿Sí? Bueno, ¿a qué voy? Sí dice el expresidente Trump, dice mucho sobre los migrantes. Qué bueno que a mí no me lo preguntó y qué bueno que yo no estaba en la convención republicana, ¿sí? Porque como soy determinante, le hubiera dicho, señor, y a propósito de sus temores sobre los migrantes, que son unos ladrones, que son unos rateros, que son malas personas, me gustaría aclararle que usted estuvo a punto de morir a manos de uno que no era migrante y que era un anglosajón de cepa. Usted estuvo a punto de morir por uno de ellos. No fue ni un latinoamericano, ni un afroamericano, fue uno de ustedes, ¿sí? Eso sería lo primero que yo le diría a Trump. Claro, el servicio secreto me tira de Te sacaría. y me sale el territorio estadounidense. Bueno, pero eso hay que decirlo, hay que decírselo al señor y hay que decírselo en la cara, como él nos dice en la cara lo que nos dice. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que yo esperaría que el doctor Juan Ramón de la Fuente ya tenga muy claro qué es lo que cómo va a negociar con Trump o con Biden, ¿sí? Porque las elecciones todavía no son, ¿sí? Bueno, con Trump o con Biden la agenda con México. ¿Y por qué digo esto? Porque miren ustedes, si los hechos siempre hablan más que las palabras, ¿sí? Se dice mucho, y no ahora, de los republicanos. Trump quizá es el hombre más, diríamos, el elemento más acabado de una postura republicana que no nos gusta y que no le conviene a los Estados Unidos tampoco, ¿sí? Y no le conviene a los Estados Unidos porque si no hay trabajadores migrantes, no va a haber producción, punto, ¿sí? Los afroamericanos y los anglosajones, hasta por razones de edad y particularmente los anglosajones, ¿sí? Que están envejeciendo y están envejeciendo de manera fuerte, ¿sí? Ya no trabajan. ¿Para qué? Ellos ya se están retirando muchos y si no está la fuerza, la mano de obra mexicana o ecuatoriana o salvadoreña, la van a pasar muy mal, ¿sí? No van a poder llevar adelante lo que se propone. Esa es la primera cosa. Bueno, la segunda cosa, los demócratas tienen un discurso más fácil, más abierto, más pro-México. Sin embargo, ¿sí? El presidente Barack Obama fue el que ha deportado el mayor número de mexicanos de que se tenga recuerdo. Y Biden creo que ya superó el número, ¿sí? Entonces, y fíjense ustedes, Ronald Reagan, presidente republicano de los años 80, es el que permite la regularización de casi 3 millones de mexicanos con la famosa Simpson-Rodino en 1981.
86, si la memoria no me falla, ¿sí? Entonces, y otro republicano, George Bush padre, es el que firma el tratado trilateral de libre comercio, ¿sí? Bueno, entonces, es quizá Donald Trump. También hay que entender que es un discurso doméstico que nos ofende a nosotros, evidentemente, ¿sí? Pero es un discurso, mucho es un discurso doméstico, ¿sí? Por un país que de alguna manera la gran potencia se está cayendo a pedazos, ¿eh? Así es. Con la pena, ¿sí? Pero el problema de China, el problema comercial con China, el problema con el otro güerito, ¿sí? Que es el señor presidente Putin. Todas esas cosas están haciendo que tenga que resurgir un nacionalismo muy fuerte de los Estados Unidos para volver a recuperar lo que alguna vez fueron, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Eso lo tenemos que entender, pero también tenemos que entender que hay que atemperar el discurso del señor candidato republicano Trump. Y yo creo que vamos a tener que hacer lo que se hizo cuando Bush y Carlos Salinas llegaron a la presidencia de sus respectivos países. Empezaron a sacar de la agenda aquello que la contaminaba y se fueron por aquello que no la contaminaba, ¿sí? Hicieron cosas muy interesantes, el TLC, muchas cosas en cultura, muchas cosas en educación, muchas cosas en medio ambiente, y yo creo que eso es lo que va a tener que pasar. Y el tema de migración y el tema de seguridad, tratarlo de manera muy específica y tratar de que no contamine el resto de la agenda bilateral. Así es. Marcela, leemos por ahí No si sé nos si quiere con esto comentar. contesté, perdón, no Perdón, sé si con esto contesté, Carlos. Claro que sí. Muchas gracias, embajador. Raúl. Nada más, Raúl, perdóname, sí, Raúl, es que estoy leyendo no se Carlos. preocupe. Sí, Raúl, sí. perdóname. Sí, me queda claro que es un discurso electoral por parte de Trump más que nada, ¿no? Ok, Sí, sí. y también no se debe aceptar, miren, lo que dijo del próximo secretario de Economía, ese tipo de expresiones no se deben aceptar, ¿sí? Sí hay que decirlo, el señor, no estamos calificando al vicepresidente de los Estados Unidos, al que puede ser el vicepresidente de los Estados Unidos, entonces hay que ir atemperando el discurso de este señor, pero hay que también irlo atemperando con datos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si uno ve, por ejemplo, la economía estadounidense y ve el crecimiento de la economía estadounidense y ve lo que dice y dijo mucho tiempo y lo decía con razón el doctor Luis Ernesto Derbez, hermano de la señora Tere, que ahora nos acoge esta mañana, ¿sí? ¿Qué pasaba? Había que hacer sumas y restas y ver la aportación tan enorme que hace a la economía estadounidense los indocumentados. Ya no vamos a hablar de todos los demás, los indocumentados. ¿Por qué? Porque los indocumentados no gastan en seguro social, o el gobierno estadounidense no gasta en ellos en seguro social, no gasta en educación, no gastan en una serie de cosas. ¿Y qué pasa? Eso que sí producen se lo guardan las arcas estadounidenses. Si eso no existiera, el poder estadounidense sería otra historia, ¿sí? Pero entonces no hay que decirle, oiga, señor, usted no debe... No, a ver, señor, vamos a sentarnos y voy a traer a los matemáticos más distinguidos de México, junto con los economistas más distinguidos de México, ¿sí? Y va a ver usted estas grafiquitas, ¿sí? Bueno, y va a ver usted estas cantidades. Y luego platicamos sobre la migración, pero primero se da cuenta de lo que está pasando, ¿sí? Y luego se da cuenta de que los americanos no quieren trabajar en muchas, perdón, los estadounidenses no quieren trabajar en muchas cosas. Y luego platicamos, señor. Así es, así es. ¿Sí? Bueno. Por ahí tenemos otras preguntas, si nos las lees o si la gente Sí. quiere leerlas o Eh, participar. Marcela, Marcela, sí, no Marcela sé si, Lewin nos comenta, perdón. dice, yo hablo por lo que veo en mi comunidad. Y es cierto lo que dijo Trump, los inmigrantes que llegaron con Biden han aumentado los robos, la prostitución, y esto último conlleva a la violencia. El que tiene el IQ de menos de 50 es AMLO. Y luego platicamos.
Por acá en Facebook, Indra Jeffrey nos comenta, si en México se promoviera la importancia del cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo, si el gobierno no tiene recursos, tal vez los ciudadanos podrían tener iniciativas que puedan contribuir al avance de los mismos. Muy bien, sí. Sí, por el momento son todos. Los invitamos a ver si alguien quiere usar uso de la palabra por medio del micrófono. Bueno, la persona, Marcela. Marcela, lo que dice, sí, sí, efectivamente, habla ella por su comunidad y efectivamente. Hay casos de migrantes que sí están aumentando la violencia en ciertas comunidades y pues de alguna manera el tejido social lo están alterando de muchas maneras. Pero también es cierto que es por una política equivocada de los Estados Unidos, ¿sí? ¿A qué voy? Cuando yo empecé a ver sobre el asunto de los indocumentados, el gran término acuñado por Jorge Bustamante, que no queríamos que se les llamaran ilegales, y entonces Jorge Bustamante, hombre muy inteligente, que en gloria es acuña el término indocumentado. Pero yo me acuerdo que en aquellos días, ¿sí? Y estoy hablando ya de los años 80, era muy difícil ser indocumentado en los Estados Unidos. Muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si la famosa Border Patrol te veía, pues si no ibas para afuera, te quedabas a hacer tu proceso de 9 meses o un poco más para un asilo. ¿Qué está pasando? Ahora lo que está pasando es que se llevan a los migrantes, pero a los migrantes asilados les dan una serie de privilegios que no tendrían por qué dárselos. O sea, los hoteles de 4 estrellas y de 3 estrellas no son para los migrantes, no es para que lleguen la bola de asilados. Claro, si yo te doy comida, si yo te doy hospedaje, si yo te doy esto, pues tú tienes tiempo para delinquir, pues cómo no, ¿sí? Pero ahí está una equivocación y está una equivocación de Biden, pero también estaba una equivocación de Trump, porque eso empezó a pasar desde Trump, ¿sí? Yo en 2 ocasiones, yo lo vi, nadie me lo contó, ¿sí? Taxis y taxis y taxis y taxis formados en fila, porque solo Dios a dónde iban, con una bola de indocumentados que llevaban un chalequito amarillo para identificarlos, pero que iban a llevarlos a los señoritos a algún lado, ¿sí? No, así no es, ¿sí? Tú vas a ser asilado, no te voy a decir que te voy a tener preso, pero si quieres entrar a este país, vas a entrar a trabajar. No vas a entrar con el Medicare y con el Medicaid y con todos los medis resuelto. Vas a entrar a trabajar como entraron todos los indocumentados en este país. Punto. Y te vas a regularizar y vas a aprender el inglés y te voy a fichar, ¿sí? Como estamos todos. Uno, si intenta ingresar a los Estados Unidos de una manera irregular, pues nada más en 2 minutos te paran en el aeropuerto porque te tienen confesado hasta el iris, literalmente, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues yo creo que eso es una equivocación que están cometiendo los Estados Unidos. Ahora, ustedes como residentes legales, como ciudadanos ya muchos de ustedes, pues hay que escribirles, hay que decir, a ver, señores, vamos a entender, bueno, la cosa está tan grave, fíjense ustedes, yo conozco unas personas que se vinieron de California a vivir 2 años en San Luis Potosí porque no quieren seguir pagando los impuestos que California tiene, que son altísimos, porque se los están dando a los migrantes a través de una serie de cosas. Bueno, pues eso tampoco, no es así, tampoco. Entonces, claro, Marcela, las personas, si yo no tengo necesidad de trabajar en un país que además me va a costar mucho trabajo, que me den trabajo, el idioma, y me dan todo, pues entonces yo tengo tiempo para ver a quién afecto, ¿sí o no? Fíjate que algo que de esta parte que es muy interesante es, por ejemplo, la gente que está de muchos años aquí, y voy a decirte, jardineros, gente que viene a a arreglar las albercas, etcétera, Personal ellos ya doméstico. tienen 15, 20 años aquí y no les dan
ni siquiera oportunidad de la green card. Y Ujú, llegan estos asilados, y claro, perdón porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y muchos de nosotros estamos de acuerdo, y llegan esta gente, ni saben quiénes son, ni qué comen, ni si venían de delincuentes o no, e inmediatamente porque están asilados, exacto. Empiezan te a hacer los dan. las suyas, claro. Dices tú, "Oye, no es posible, hay gente muy valiosa entre los migrantes que deberían de tener ya su nacionalidad, ya no digo la green card, y no Ya pueden, o sea, nacional. todavía están temerosos de que algún día, cuando ya sus hijos son estadounidenses, cuando Ya ya las nacidos en esposas los se están Estados Unidos. aplicando, ya ellos no se los dan. Ujú, O sea, esas son las incongruencias de este gobierno. Y estoy claro. totalmente de acuerdo. O sea, yo lo he visto históricamente y ya estudiando un poco, no tan abusada como tú, pero, Gracias. pero No. sí, yo creo que las épocas de los demócratas han sido mucho más fuertes para los inmigrantes y como los queramos llamar, indocumentados, que con los republicanos. Eso sí. Entonces, Decir, bueno, yo, pero sí insisto, hay que atemperar el discurso no, sí, no, del Trump, señor presidente, expresidente Trump. Ujú. él se cuece aparte, Sí, no, punto. no, sí, exacto. Sí, sí, sí. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Me encantaría diálogo. Pregunten lo que gusten, ¿eh? Como digo yo, lo que se les dé la gana. Carlos, Carlos Licona nos está escribiendo aquí en el chat, dice, los políticos mexicanos son gente ignorante de acuerdos y tratados que solo privilegian al enriquecerse, de ahí que estén coludidos con el narco. Bueno, yo ahí con todo respeto para el señor Licona, yo no haría una general. generalización tan grande. No todos los políticos mexicanos son ignorantes. Y lo voy a decir al fin que lo digo yo, ¿sí? Una cosa es el político y hombre de Estado, y lo voy a decir con una intención fea, o sea, sarcástica, no es lo mismo Jaime Torres Bodet que René Delgado o que Mario Delgado, ¿sí? Y los dos, uno fue secretario de Educación y fue director general de UNESCO, y el otro va a ser secretario de Educación, ¿sí? Y los dos son políticos mexicanos. Nada más que hay una distancia tan insalvable entre los dos, tan insalvable, ¿sí? Que yo ahí por eso digo, yo no estaría tan de acuerdo, sí, con el señor Licona. Ahora, hay una cierta, ¿cómo le diré yo? Hay una cierta grupo de mexicanos, sí, tecnócratas educados en Yale, niños bonitos, gente chocante, si ustedes quieren, ganados por manos divinas, como ustedes quieren, ¿sí? Pero que sabían lo que estaban haciendo, ¿sí? O sea, hablo de un José Serra Puche, por ejemplo, Jaime José, hablo de un Herminio Blanco, hablo de un Ildefonso Guajardo, hablo de un de este ex jesuita, von Bertrand, ¿sí? Todas estas personas, para lo que se les necesitaba, hablo de un Gurría, eh, eran unos grandes especialistas, ¿sí? Hoy en día sí son de una ignorancia supina y sí además son profundamente corruptos, las dos cosas. En eso tiene usted toda la razón. Pero sí tenemos dentro de, pues yo no sé si dentro de la clase gobernante, por decirlo de alguna manera, pero dentro de los especialistas mexicanos, sí hay una serie de personas que tendrían que estar, ¿sí? En el 2026 en la renegociación del TECMEC. Digo, si queremos que las cosas salgan adelante. Ujú. Dejar, ¿sí? La gran diferencia entre los Estados Unidos y México es que México, y aquí así como lo dijera el expresidente Salinas, en México se hacen bolas, ¿sí? Nos hacemos bolas. Porque mientras en los Estados Unidos demócratas y republicanos pueden tener un discurso distinto, pero los intereses son unos solo, ¿sí?
Ellos no tienen amigos, tienen intereses y los intereses de los Estados Unidos están muy bien definidos hace muchos años y lo único es que cambia el cómo y el método, ¿sí? Pero ellos quieren seguir siendo una gran potencia, ¿sí? Ellos quieren seguir siendo el árbitro del mundo de alguna manera y lo tienen muy claro, ¿sí? Nosotros no, nosotros vamos cambiando cada 6 años. Hoy queremos una cosa para México, mañana queremos otra, ¿sí? Y eso es lo que no nos ayuda, y eso es lo que los ayuda a ellos. Puede ser un discurso tan terrible como el de Trump, o puede ser un discurso tan conciliador como el de Kennedy, por decir algo, ¿sí? Pero los intereses eran los mismos. Hacer de Estados Unidos la gran potencia que es, ¿sí? Y seguir con la gran potencia que es. Entonces, yo no estaría tan de acuerdo, señor Licona, con usted, pero sí creo que uno de los grandes lastres de México es la corrupción. Sí sigue siendo la corrupción, sí es una de las peores cosas que tenemos en México. Lo único es que no nada más en México, también en todos lados se cuecen habas, ¿sí? No, en todos lados, o sea, nada más habría que ir, si pudiéramos, ¿verdad? Ir viendo algunos, digamos, files, algunos, cosas secretas y vemos la gran corrupción, lo que alguna vez les dijimos a los estadounidenses cuando decían, no, que la droga, bueno, sí, señor, la droga se produce en México, nada más que usted explíqueme. Si ustedes son tan limpios, tan inocuos, ¿cómo le hace la droga, que no camina sola, para llegar a los grandes centros de excelencia de las universidades estadounidenses, para llegar a Chicago, para llegar a Los Ángeles, para llegar a las partes más recónditas y más al norte de los Estados Unidos? Explíquenos. Díganos cómo le hacen para transportar esa droga y para venderla en el Bronx y en la Quinta Avenida y en la afuera de la Universidad de Houston. Y así, dígame, ¿cómo le hacen? Así es. Tenemos otra pregunta de Patti Cárdenas. Dice, como ciudadanos, además de ponernos las pilas en la educación en casa, ¿qué herramientas tenemos para exigirle al gobierno esa seguridad? ¿Qué herramientas tenemos para exigirle al gobierno esa seguridad? Pues yo creo que herramientas como tal no tenemos salvo los tratados, sí, eso sí, digamos, y las leyes secundarias, ¿no? O sea, eso es lo único que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, bueno, desgraciadamente, y la lucha en las calles, yo creo que eso es lo que nos va a quedar a los mexicanos, honestamente. ¿No? Bueno, así como fue la marea rosa, pues yo siento que tendríamos que estar todos en las calles, pidiendo seguridad en este país. Eso es lo que yo siento, ¿sí? Yo siento que cada mes por lo menos tendríamos que hacer un apagón general y que a base de velas y todos en las calles vestidos de negro o decirlo a voz en cuello en en todos los organismos internacionales. México está ensangrentado y México no tiene una política de seguridad correcta. Así es, mi querida Fonsante. Estamos en esa problemática donde yo creo que el círculo está llegando al fondo para ver si logramos volver a subir. Ahora, bueno, lo que pasa es que también estamos contando, o sea, estamos con la carrera contra el reloj. Digo, a mí no me extrañaría nada que que el expresidente Trump, si llega a ser presidente, lo primero que va a hacer es declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Y en Así ese momento empieza la intervención de baja intensidad. Ahora, nosotros no sabemos qué es eso, no tenemos ni la más pálida idea de lo que puede ser eso ya en corto, ¿sí? Ya en nuestro territorio. A lo mejor ni nos damos cuenta y ya cuando vimos ya empieza a elevarse la seguridad, pero también es de pensarse qué va a pasar si de veras nos declaran a los grupos, a los cárteles mexicanos como grupos terroristas y en ese momento empieza la intervención de baja intensidad de los Estados Unidos de América. Así es. Eso es fuerte. Eso va a ser muy fuerte.
Esperamos en Dios. Bueno, Porque a a ver mí, qué si les sucede. digo algo, a mí eso me asusta más que la migración, ¿eh? Sí, A mí eso me asusta más que la migración, porque nosotros no tenemos idea. Una cosa es lo que se aprende, lo que se dice, lo que se negocia, y otra cosa es estar en el último ¿cómo se dice? Rincón de metidos. Michoacán y de repente empezar a ver cosas raras, que entran señores vestidos no precisamente con el uniforme de la Guardia Nacional y que empieza a ver, sí, líderes muertos del cártel, pero que aquí van dos y acaban tres, ya, no, eso son, Palabras y además va a mayores. haber enfrentamientos, pues ni modo que lleguen y no pase nada, ¿no? Sí, 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 sí. Pues bueno, esperemos a ver qué acontece en este país y en el otro. Y esperemos que las cosas no, ahora sí como decimos, no sean leves. Sí, Porque sí, estamos tan inmersos en tanto caos, vamos a llamarlo de alguna manera, no quisiera usar otra palabra, que sí, estamos en un momento de crisis en el mundo, así es. definitivamente. Si podemos ver que cualquier persona puede llegar a una escuela y matar niños, o un mismo compañero mata niños, quiere decir que estamos mal de la cabeza. O sea, algo no estamos poniendo en el lugar que debe de ser sobre principios y valores, definitivamente. Claro. Pues, no sé si alguien tenga algo más que comentar. Mis felicitaciones para la ponente. Me Muchas parece muy gracias. bien, muy, muy excelente. No solo felicitaciones, son súper felicitaciones. Carlos, Raúl, si nos pueden leer los comentarios que están saliendo. Mi querida Claudia, qué gusto que estés con nosotros. Claudia Herman dice, Trump ya amenazó a Peña Nieto con enviar al ejército norteamericano a México, así que no me sorprendería si lo hace realmente. Margarita Nava, coincido con Fuensanta, no podemos generalizar, nada es absoluto. Claudia Herman, felicitaciones para la ponente. Marcela Lewin, ¿cómo llega el narcogobierno de México? Esa es la respuesta. Y por acá en Facebook, Indira Jeffrey comentaba, dice que hay cierto tipo de visas que permiten a los migrantes trabajar legalmente, digamos. Sí, es pregunta, ¿verdad? Para Fuensanta. Sí, Sí, las es un visas comentario, sí. Ajá. H1, creo que son H1, N1 también, son que posibilitan a migrantes a trabajar en los Estados Unidos. Y hay manera de verlas. Por ejemplo, hay que ir a la, perdón, a la Secretaría de Trabajo, en el caso de San Luis Potosí, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por si les interesa ver si hay en este momento algún tipo de estas visas. Porque, por ejemplo, tenemos el acuerdo de trabajadores migratorios con Canadá, que ha sido muy exitoso, ¿sí? Y que ya lleva como 35 años y que también permite que personas se vayan 6 meses a Canadá y 6 meses en México, pero que además se van con una garantía de salud, de todo, al Canadá, pero también hay visas del gobierno estadounidense en donde puede una persona salir con visa desde México para un trabajo específico en los Estados Unidos. Sí, yo he conocido a varias personas así acá. Uh -huh. Que vienen 6 meses, regresan, vienen, regresan, pero con visa. Exacto, sí, pero eso es muy bueno porque, por eso les digo, o sea, yo creo que sí hay manera, ¿sí? Sí se puede hacer algo. Sí, Pero bueno, como dijeran los psiquiatras, hay que ir agarrando problema por problema, porque si los quieres agarrar todos de un junto, no sí, resuelve ninguno. Entonces, perdónenme, yo creo que sí se puede. Hay que totalmente. verlo, y hay que verlos. Gracias. ¿Alguien más, Raúl? Por el momento son todos los comentarios. Ok. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, a Gracias nuestro a ti, Tere. excelente ponente que fue en Santa Medina, quien además es una parte muy querida para mí, una persona muy allegada, con Igualmente, Tere. muchísimos conocimientos,
muy recta, con valores muy reales. Pues muchísimas gracias por tu participación. Esperamos que no sea la última, No, sino claro. una de muchas. Muchísimas gracias a todos los participantes, nuestros participantes. Y si lo ven por Facebook, si lo ven por YouTube, pónganle like, por favor. Ya saben. Muchísimas gracias y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Gracias a ti, Tere, y gracias a todos los que esta mañana tuvieron la paciencia de escucharme y de compartir sus comentarios conmigo. Muchas No, gracias. excelente, gracias. Gracias, Raúl.